Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Estamos de nuevo en su programa Hombres de Verdad. Es un placer para nosotros llegar hasta nuestros oyentes y damos muchas gracias al Señor que nos permite ya tener un buen tiempo tratando temas pertinentes a los hombres de manera particular. ¿Cómo estás, José? Muy bien, muy contento de poder comunicarnos, ¿verdad? Sin ver a ese grupo de hermanos y hermanas también. He recibido reporte de hermanas que también escuchan el programa y obviamente que aunque está focalizado al hombre de verdad para que le sea de bendición a las hermanas. Cuando una mujer tiene un hombre de verdad al lado, esa mujer va a disfrutar la vida. Claro que sí. La va a disfrutar. Claro. Cuando hijos tienen, que tenemos un tema pendiente sobre eso, sobre los hijos. Cuando hijos tienen un hombre de verdad, van a tener un papá de verdad. Ay, sí. De verdad. Entonces, podemos compartir todo esto. Hay algunos aspectos que son generales para todo creyente, que hermanas que suelen escuchar la programación diaria, entonces sí, obviamente que también se van a edificar con el contenido de este espacio Hombre de Verdad. Pues en el día de hoy queremos tratar el tema acerca de las tentaciones que recibe el hombre de manera particular. El hombre de verdad ante las tentaciones. Y no nos referimos a todas las tentaciones que son comunes a la raza humana. Nos vamos a referir más bien a aquellas tentaciones que son mayores de manera específica para el hombre. Y usamos las palabras mayores, pero en algunos casos podemos aún decir que hay mujeres que ni siquiera tienen ese tipo de tentación. Así es. Así que lo que queremos hacer en primer lugar es hablar un poquito acerca de lo que es la tentación. Y es importante hacerlo porque cuando tenemos una idea distorsionada, no bíblica, de lo que es la tentación, eso puede causarnos dificultad en nuestra vida cristiana. Puede llevarnos a vivir con amargura, con angustia, con tristeza continua. Porque una cosa es la tentación y otra cosa es el pecado. ¿Tú pudieras darnos la diferencia, José? Bueno, la tentación es la incitación a hacer lo malo. Eso tiene varias fuentes. Inicialmente en el libro de Génesis aparece como la incitación de Satanás a que Adán y Eva, o Eva específicamente, desobedeciera a Dios. Él incitó hacia eso. Perdona que te interrumpa, pero me recuerdo las palabras. Dice, y vio que el árbol era bueno. Sí. Ahí está la incitación. O sea, no es solamente que el árbol sea bueno, sino que el tú verlo te llama la atención. Exacto. La tentación, obviamente, está ligada al maligno. Esa es verdad desde el principio. Él busca la manera en que hacer lo que es contrario a Dios sea atractivo. También en el libro de Génesis encontramos a José. José fue tentado por la esposa de Potifar a cometer un pecado sexual, y eso obviamente que le trajo esa dificultad a él de enfrentar esa situación tan incómoda. A eso es que se refiere tentación. También la tentación puede venir de adentro de nosotros. Abraham sintió la tentación de decir donde quiera que él fue una mentira de que Sara era su hermana. Entonces eso de una forma u otra hizo que él mintiera frente a lo que él estaba sintiendo para cuidarse. Entonces estamos hablando inicialmente de cualquier incitación, sea del maligno, sea de nosotros o sea de otro, que nos mueva a nosotros, nos haga el llamado a pecar. Eso es tentación, eso. Y eso no es pecaminoso, eso es humano. Cualquier incitación personal de otro, del maligno, a hacer algo malo, eso es tentación, pero eso no es pecado. El Señor Jesucristo fue tentado, dice la Biblia, en todo. Él fue, dice el libro de Hebreos, fue tentado en todo. Pero sin pecado. Aquí es donde está el asunto. Ya el
ceder a la tentación es cuando se convierte en pecado. Pero como hablábamos cuando planificábamos el tema, hay demasiados hombres, Marcos, angustiados con este asunto de las tentaciones. Ellos entienden de que el sentir la atracción a hacer algo malo en cualquier área, ya eso constituye un motivo para sentirse angustiado, sentirse sucio, sentirse mal. Y eso es un concepto que está muy ligado a lo que pasaba en la Edad Media, donde estaban los monjes que se metían enclaustrados para evitar las tentaciones. Y también cuando sentían las tentaciones, Lutero habla de eso, se flagelaban ellos mismos, como una forma de castigar el cuerpo cuando tenían deseos y tentaciones de hacer algo malo. Ni siquiera era porque lo habían hecho. Entonces, estamos hablando de que tener un mal concepto de lo que significa tentación es una gran tentación. Es un gran problema que va a producir angustia innecesaria en cualquier hombre de verdad. Lo que nos debe a nosotros producir un poquito de angustia es si nosotros de una manera u otra nos ponemos, como hizo Eva, a conversar en nuestra mente con la persona, con el maligno, con respecto a lo malo. Sino que tenemos que, como dice el libro de Filipenses, aprender a pensar, a sentir en lo puro y, como dice la palabra también, a vencer el mal con el bien. Buenos pensamientos, voltear la mirada, hacer todo eso, pero obviamente desde que nosotros abrimos los ojos, aún sin mirar a nadie, aún sin que alguien nos ofrezca nada, nosotros por pensamientos y deseos vamos a sentir la tentación de nuestras propias concupiscencias y a veces hasta en un sueño que nosotros no somos conscientes puede aparecer un pensamiento, un acto imaginado que nos puede llevar a ser tentado, por decirlo así. Es interesante, José, que en el español la palabra tentación siempre tiene una connotación negativa. Sin embargo, la palabra en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento no es una palabra negativa, es una palabra neutra. Es tanto así que la misma palabra que se traduce en algunos versículos tentación, en otros versículos se traduce como prueba. Como prueba. Entonces uno dice, uy, pero espérate, una cosa es la tentación y otra cosa es la prueba. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es quién la motiva o el motivo que está detrás. Por ejemplo, el Señor fue tentado en el desierto. Bueno, eso fue, Satanás quería hacerlo caer. Pero al mismo tiempo fue una prueba para el Señor para manifestar su santidad y su justicia. El propósito del Padre para que esto sucediera es para que fuera evidente a todos que Cristo iba a ser nuestro perfecto Cordero, un Cordero sin mancha y sin contaminación, un Cordero justo sin pecado. El propósito del Padre con ese evento era bueno, pero con ese mismo evento el propósito de Satanás era malo. Así que en muchas de las circunstancias que vienen a nuestras vidas, y ninguna circunstancia viene a nuestras vidas sin el control o la autorización de Dios, Satanás quiere convertirlo en una tentación. Tenemos el ejemplo muy conocido de Job. Satanás se presenta delante de Dios y le dice, Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo que es varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ah, claro, si tú le das de todo. Y Dios le dice, quítale lo que tienes y tú verás. Satanás dijo. O sea, exacto. Satanás pide y Dios le da el permiso. ¿Qué sucede? ¿Por qué Dios da el permiso? Porque Dios conoce a Job. Y Dios permitió esa prueba para que fuera evidente no solo que Job era un verdadero creyente, sino aún para que fuera de beneficio espiritual para Job. Porque al final del libro, Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En otras palabras, esta experiencia es una experiencia que ningún hombre quisiera pasar. Pero al final redundó en un mayor conocimiento de Dios por parte de Job. Ese no era el propósito de Satanás. El propósito de Satanás era llevar a Job a pecar para destruir a Job y para demostrarle a Dios que Job solamente le servía por intereses particulares. Claro. Así que hay una diferencia entre lo que es tentación
y lo que es pecado. Y es importante que nosotros entendamos que cuando nos sentimos tentados, sí, eso es una evidencia de que todavía queda un remanente pecaminoso en nuestro ser. Pero si no tenemos una clara definición, vamos a sentirnos como si hubiéramos pecado, y eso es algo que Satanás va a usar para anularnos. Fuera del aire hablábamos de que muchos creyentes piensan que cuando ellos estén más maduros espiritualmente, va a llegar el momento en que si ellos ven a una mujer bien formada y mal vestida, ellos van a mirar y la sensación que van a tener en su interior va a ser una sensación de asco y de ¡qué barbaridad! Y no conciben que un cristiano fiel, serio, piadoso, maduro, sea atraído por esa visión. Entonces, hacen que esa atracción naturalmente, por la naturaleza pecaminosa, se convierta en un pecado, cuando todavía el pecado no ha ocurrido. El pecado ocurre cuando uno responde positivamente a la tentación. Eso es importantísimo. Claro. El pecado ocurre cuando uno responde positivamente a la tentación. Me gusta cómo lo expresa Santiago, capítulo 1, versículo 3. Él dice... En primer lugar dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y más adelante en los versículos 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cuándo es que se peca? Cuando somos atraídos y respondemos. Ahora, si somos atraídos y no respondemos, lo que ha habido sencillamente ha sido una tentación. Exacto. Y una atracción natural. Una atracción natural. Que podemos sentir. Hay varios, siempre los que escriben los libros son tan buenos porque dan ciertas ayuditas adicionales. Mirando la declaración que tú das acerca de Santiago, este autor habla de que es una pasión personal como una fuente de tentación. Y el Señor sí quiere que nosotros entendamos que las tentaciones tienen una dimensión mayor que el simple hecho de una oferta pecaminosa. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 5, cuando el Señor habla acerca del adulterio, Él dice, si un hombre la codició en su corazón, ya pecó. Entonces, es bueno que sepamos que no es solamente la atracción que podemos sentir en el momento en que una oferta se personaliza, una mujer o lo que fuera, sino también es la concepción interna que nosotros hacemos de ese pecado, que es más a lo que se refiere también Santiago, la porción que tú leíste, de lo que él llama la pasión personal como fuente de tentación, tiene ese origen. Hay un autor, no sé si fue Jerry Bridge, que él decía que la primera mirada no es el problema para cualquiera, porque no estamos hablando solamente de mujeres, puede ser de la codicia, de cualquier otra cosa. Él dice, la primera mirada no es el problema, sino la segunda. Es cuando ya tú te enfocas, cuando ya tú eres atraído y de una manera u otra pone al servicio de la tentación todos esos elementos que pueden mover tu voluntad. Tus ojos, tu mente, tu corazón, tus emociones, tu oído, o palpar, o tocar, o oler. Cuando ya tú pones tus facultades en la dirección de la tentación, ya eso sí comienza a ser posible, tiene el potencial de que la tentación se convierta en pecado. Se empieza a dar a luz el pecado cuando tú accedes, cuando tú respondes, cuando tú te permites ser dejado llevar. Internamente, ni siquiera físicamente. No, ¿verdad? internamente. Porque Marcos, lo que yo le digo a todos los hombres en la iglesia, a todos los hermanos, nadie cae en tentación. Nadie cae en tentación. La gente baja a la tentación. Porque caer es como que tú pisaste mal y te caíste. Como que fue un accidente. Sí, fue como algo accidental, ¿verdad? No, tú te caíste. No. Nadie cae en tentación. Aunque la Biblia dice, no me dejes caer en tentación. Pero es en el sentido de que es una escalera hacia abajo.
que tú consciente o inconscientemente vas bajando hasta que llegas a donde se supone que en el principio tú no querías llegar. Porque cuando un cristiano normalmente cae en tentación, su propósito original no era caer en la tentación. Su propósito original, pudiéramos decirle que fue lo que le pasó a Sansón: ponerse a jugar con el pecado, pensando que siempre va a salir bien. Y tenemos que advertir a los hombres que nos escuchan: no siga el síndrome de Sansón. Aparece la tentación y tú te sientes el fuerte. Bueno, Sansón era fuerte físicamente, pero Sansón tenía las mismas debilidades que cualquier otro hombre que no era fuerte físicamente. O sea, Sansón era un hombre como cualquiera de nosotros, como lo es el hombre que tiene 20 años o 30 años, como el cristiano que tiene 5 años en los caminos de Dios, o el que tiene 40, como el que es laico, como el que es pastor. O sea, las debilidades de nuestra naturaleza pecaminosa son intrínsecas y no desaparecen, no importa la edad ni el tiempo de lo que sea. Entonces tenemos un cómplice interior con respecto a las tentaciones. Cuando vamos a las Escrituras, vemos que en ningún lugar se nos promete librarnos de ser tentados. Exactamente. Se nos promete librarnos y darnos los recursos para que no respondamos a la tentación con el pecado. El apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Fíjate que es una promesa para cuando la tentación venga. No es una promesa de que no va a venir tentación. Yo tengo un poquito mejor memoria que tú, y cuando dijiste eso recuerdo frases tuyas de 40 años o 45 años atrás, cuando éramos adolescentes y andábamos para donde quiera. Te lo voy a decir ahora. Ahorita tú me lo vas a decir dentro de un rato. Decimos ahorita, pero si algún mexicano nos está oyendo, Exacto. Piensa que va a ser ahora mismo. Dentro de un rato, dentro de un tiempo. Quédese con nosotros en su programa Hombres de Verdad. Negocios, emprendimiento, familia, vida espiritual. Taller para profesionales y empresarios cristianos con el pastor Héctor Salcedo, pastor Marcos Peña, Daniel Marmolejos y Alejandro Ramírez. Un evento de capacitación y formación en el que serás equipado con principios bíblicos de finanzas y ética de trabajo, que te permitirán tener una visión más amplia sobre los negocios y cómo glorificar a Dios. El taller será realizado totalmente virtual el sábado 6 de agosto a las 5 de la tarde, con los temas Integridad en los negocios, Persiguiendo el éxito verdadero, Finanzas para empresarios y Cultivando mi vida espiritual en medio de mi vida profesional. Costo $15. Para más información visítanos en radioeternidad.com. De regreso con el tema tan interesante que hemos estado tratando, y antes de la pausa, José iba a abundar. Yo cité 1 Corintios 10:13, y como él tiene una memoria que yo no tengo, que él recuerda cosas que yo hice y dije, y cuando él me las cuenta yo me sonrío como si la estuviera contando de otra gente, porque aún así yo no me recuerdo. Así que me diste curiosidad, José. ¿Qué recordaste? Bueno, yo recuerdo en una ocasión, y tú me lo has dicho varias veces, dice: no, pero tú tienes la sangre fría, porque si te hubiese pasado a ti lo que a mí me pasó, yo hubiese tenido problemas. ¿Tú te acuerdas de eso? Totalmente, eso sí me recuerdo. Ajá, pero eso tiene mucho que ver con 1 Corintios 10. O sea, las cosas que Dios permite que te pasen a ti son aquellas que Dios sabe que tú tienes la capacidad de resistir. Así mismo es. Y las cosas que el mismo evento, la misma circunstancia que me pueden pasar a mí, Dios no la permite porque Él sabe que voy a caer. Así es. De manera que ese versículo es central con respecto a comenzar a mirar lo que la Biblia dice con respecto a las tentaciones masculinas específicamente, y las tentaciones en sentido general, que hay una personificación de las tentaciones bajo la cual Dios tiene un control para que nunca ningún creyente pueda aducir de que Dios no estuvo a su lado en el momento en que fue tentado. Eso es importantísimo, eso que tú has dicho, José, porque a veces uno escucha a creyentes diciendo: fue que yo no pude resistir
Cuando un creyente dice eso, yo no le puedo creer. Porque si le creo, entonces no estoy creyendo a las Escrituras. Primero a los Corintios 10:13 dice que Dios no va a permitir que a nuestras vidas vengan tentaciones que no podamos resistir. Y eso implica que sí, que hay tentaciones que tú y yo no podemos resistir y no son las mismas, son diferentes. No. Sin embargo, Dios promete que no nos va a permitir ser tentados más de lo que podéis resistir. Al decir que da juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando un creyente cae, el problema no fue que no pudo resistir. El problema fue que no buscó, no quiso buscar la salida. Dios siempre la provee. Es una promesa. Dios va a dar la salida siempre con la tentación. Pero hay momentos donde uno no quiere buscarla. Si donde uno en lugar de salir de la tentación, no lo que quiere entrar más. Y podemos llegar a la conclusión de que todo aquel que ha caído en tentación es porque voluntariamente, en contra de los recursos, la ayuda, la dirección de Dios, la presencia de Dios, él decidió hacer algo contrario a Dios. Y eso lo encontramos en varios pasajes de las Escrituras y en varias historias que miramos en la Biblia. Yo recuerdo un rey en la nación de Israel, Amasías, que dice la Biblia que él buscó unos ídolos y Dios le mandó a decir a través del profeta que dejara esos ídolos. Pero él le dijo, ¿quién te ha puesto a ti de consejero? Y entonces dice que el profeta entendió de que Dios ya le había endurecido su corazón para hacerlo caer. Y lo que yo miro es, en Marcos, que cuando una persona no acepta consejos, es porque esa persona ya ha hecho un compromiso con el pecado bajo el cual él fue tentado. Ni siquiera porque cayó en el pecado. Porque yo he tenido gente que han caído en pecado porque han cedido una tentación y han llorado amargamente. Muchísimo, como hizo Pedro, ¿verdad? Sí, sí. Lloró amargamente. Pero hay otros que no hay manera de que tú le aconsejes para que salgan. Y es porque ya de una manera u otra se han hecho uno con su pecado. Voluntariamente. Se han comprometido y no quieren que nadie les hable de algo que los lleve a apartarse de ahí. Y han resistido a Dios y han resistido las salidas de Dios. Y resisten también a las personas que vienen a hablar en nombre de Dios. José, habiendo visto lo que es la tentación, hay tentaciones que son más fuertes o particularmente distintivas de los hombres, que uno puede decir en sentido general que no es una tentación típica para las mujeres. ¿Qué tú puedes decirnos al respecto? Yo pienso en algunas de las que son más recurrentes en el hombre y para la que, conociéndolo el maligno y conociéndolo el mundo, tiene más ofertas en cuanto a eso. Primero, está la tentación que tiene que ver con el sexo. El hombre tiene ese impulso más fuerte que la mujer. Los dos tienen deseos sexuales, pero de una manera u otra, el pecado ha afectado más al hombre que a la mujer en esa área. O sea, el hombre, y obviamente, como una obra del maligno, como dice la Biblia, que el mundo entero está bajo el maligno, tradicionalmente la sociedad le ha dado permiso al hombre para desarrollar su vida sexual sin muchos controles. Por ejemplo, en los tiempos de antes se le permitía a un hombre tener varias esposas, pero ningún hombre fue hecho para tener varias esposas, para tener una sola, pero la sociedad se lo ha dado. Al punto tal de que también le da el permiso en cierto aspecto de que cuando un hombre comete adulterio, y va la esposa a hablar con su mamá, si es una señora mayor le va a decir, bueno, mija, tú sabes cómo son los hombres. Hay como ese permiso. Algo que no entendemos, Dios sabe por qué aparece así en la Escritura, pero nos parece sospechoso, es San Juan capítulo 8, donde una mujer fue encontrada en el acto del adulterio y solamente fue llevada a ella. Probablemente fue con un soltero, quizás, pienso yo. No sé cómo estaba la legislación judía en esa época y quizás ella era la casada, pero los miles y millones de páginas que están dedicadas a la pornografía en la internet están más orientadas a los hombres que a las mujeres. No es que las mujeres no lo consuman,
pero siempre que se hacen estadísticas, uno se da cuenta de que son más macho masculino, como decimos, ¿verdad? Esa aprehensión. Otro aspecto también es con la embriaguez. O sea, el consumo de bebidas alcohólicas y de cualquier tipo de hábito tóxico, como las drogas, mujeres la tienen. Normalmente el hombre tiene mucho más que la mujer. O sea, hay más hombres alcohólicos en el mundo, las estadísticas sí lo dicen, que mujeres alcohólicas. Es algo muy, muy recurrente en el hombre, el embriagarse, en tener eso ya a un punto de enfermedad, porque llega un momento que se convierte en una enfermedad. Cualquiera de los hábitos tóxicos. Quizás el cigarrillo, hay muchas mujeres que lo practican, pero más el hombre tiene que ver con eso. Otro elemento más es lo que se llama la ludopatía, que es la afección hacia el juego de azar. Es más común encontrar hombres gastando fortunas en los juegos de azar que mujeres. Son vicios más recurrentes que ellos. Sin embargo, José, estando de acuerdo con la afirmación de que es más común cada una de esas áreas en los hombres que en las mujeres, a mí me parece que en alguno de esos casos que tú mencionas, es así, no necesariamente porque la naturaleza masculina tiende más a eso, sino porque culturalmente se le ha dado más libertad. Por ejemplo, tú mencionabas los juegos de azar o el tener varias mujeres. ¿Por qué la poligamia o el adulterio era más común siempre en el hombre que en la mujer? Bueno, ambos son tentados con eso, en diferentes aspectos, pero posiblemente era por el aspecto cultural, donde al hombre se le daba todo el rango, un machismo muy común de las culturas. Sin embargo, yo pienso que hay un aspecto que no tiene que ver con cultura, sino con la forma en que Dios nos hizo. Y Dios nos hizo, y eso es algo que estuve leyendo recientemente en un libro que lo explicaba aún en términos científicos y como son el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. O sea que no estamos hablando aquí de cosas que son imposiciones culturales o formaciones que la sociedad hace. No, de cómo Dios nos hizo. El hombre generalmente es más visual. El hombre generalmente es más atraído por los ojos. La mujer es más sensible, es más atraída por el oído, es más atraída por el trato. Y eso no tiene que ver con cultura. Eso fue la forma en que Dios nos hizo. En ese sentido, es por eso una tentación más fuerte para el hombre, el pecado de los ojos. Vivimos en una generación, tú ahorita mencionaste, por ejemplo, el consumo de pornografía. Las estadísticas dicen que cada vez más, eso ha ido creciendo, cada vez más crece el número de mujeres que están viendo pornografía. Sí. Pero yo pienso que eso sí es una construcción social. Y muy lo que yo he tenido experiencia es hombres que la incitan a eso. Esposos que la incitan. Sí, Ven, vamos a ver, vamos a aprender. O sea, la mujer por naturaleza no disfruta tanto viendo, sino haciendo. Ella no disfruta viendo. O ponte esto, yo sé que ahora uno se encuentra con expresiones y con situaciones particulares que parecieran contradecir lo que voy a decir, pero vuelvo y digo, pienso que es parte de construcciones sociales hacia el liberalismo y que van en contra de la naturaleza misma de la mujer. Pero en sentido general, una mujer sin una influencia social difícilmente va a crecer excitándose con ver a un hombre. Sin embargo, para el hombre es muy fácil que le suceda mirando a una mujer. Entonces, no es que el hombre es más sexual y la mujer no, porque como tú dijiste, Dios
a ambos nos hizo de manera que pudiéramos disfrutar las relaciones íntimas en el contexto del matrimonio. Ambos tenemos la misma necesidad, ambos tenemos el mismo deleite. Y hasta en un sentido, las mujeres vienen equipadas hasta mejor que nosotros. Sí, claro. Porque tienen una mayor duración. Sin embargo, el hombre es el bombardeo que recibimos. Estamos viviendo en una sociedad sexualizada. Yo no sé si tú alguna vez has pensado, cuando yo leo el relato de Judá cuando salió y se encontró con una prostituta, Tamar, yo me pregunto, o sea, no fue que él iba quitado de bulla, que él iba pensando en otra cosa y la vio y le atrajo, porque ¿qué es lo que le va a atraer? Si estaba forrada de arriba abajo. Estaba tapada intencionalmente. Exactamente. Entonces, no, él estaba en eso, él salió a buscar eso. En la época que nosotros vivimos, es que tú estás de lo más lejano de eso. Y tú andas en la calle y tú te topas con todo tipo de imágenes visuales que, óyeme, a menos que tú ni sientas ni padezcas, o sea, un hombre con una personalidad muy particular, de estos hombres flemáticos que nada los perturba, si tú eres un hombre que caes en la generalidad, tú sientes el choque de esas imágenes y tú sientes el deseo de mirar. Esa es la tentación. Esa es la tentación que posiblemente aún muchas mujeres no entienden. Yo recuerdo en otro país fuera de aquí, un esposo que me decía, mira, cuando yo tengo ciertas tentaciones, yo se los expreso a mi mujer para que me ayude orando y para que me pregunte. Nosotros pensamos que es una buena costumbre. Sin embargo, él me dice, pero eso me causa un problema porque entonces mi esposa no entiende ¿cómo es posible que yo sea tentado con otra mujer? Y entonces ella empieza a preguntarme, pero es que yo estoy haciendo algo, yo no te satisfago. No creo que sea muy sabio tu amigo, no. Porque como en todo en la vida cristiana, siempre es resolver con el Señor. Uno puede buscar consejo, pero compartir a una esposa o un esposo tentaciones, ellos no lo van a ver como algo, como una oferta externa, sino lo van a ver como un menosprecio personal al cónyuge. Bueno, es como lo interpreta. No, sí, puede ser, pero sin embargo yo no me he topado con muchos casos así. Al contrario, yo me he topado con casos, porque eso es algo que generalmente decimos, tú eres un hombre casado, tú estás en tu lugar de trabajo, llega una nueva empleada muy bonita, muy coqueta, muy mal vestida y sobre todo muy simpática contigo, y tú percibes que te atrayendo y tú percibes que ella tiene cierta disposición hacia ti. Una de las cosas que decimos es, mira, una de las primeras cosas que tú tienes que decir es a la esposa, mira, sucedió esto en la oficina, yo quiero que tú ores por mí y quiero que me preguntes, porque el saber que tú estás orando por mí, que tú lo sabes, y la mayoría de los casos que nosotros conocemos, mujeres dicen sí, no hay problema, y oran y preguntan cada cierto tiempo, dime, ¿y fulana? Pero el caso que yo te estoy diciendo, la mujer no entiende. Hay mujeres que no entienden porque no entienden lo que es la naturaleza masculina. Tenemos que hacer una pausa. Quédese con nosotros y volvemos en breve. Negocios, emprendimiento, familia, vida espiritual. Taller para profesionales y empresarios cristianos con el pastor Héctor Salcedo, pastor Marcos Peña, Daniel Marmolejos y Alejandro Ramírez. Un evento de capacitación y formación en el que serás equipado con principios bíblicos de finanzas y ética de trabajo, que te permitirán tener una visión más amplia sobre los negocios y cómo glorificar a Dios. El taller será realizado totalmente virtual el sábado 6 de agosto a las 5 de la tarde, con los temas Integridad en los negocios, Persiguiendo el éxito verdadero, Finanzas para empresarios y Cultivando mi vida espiritual en medio de mi vida profesional. Costo $15. Para más información visítanos en radioeternidad.com. Gracias por permanecer en sintonía en su programa Hombres de Verdad. Antes de la pausa estábamos conversando acerca de cómo hay esposas que no entienden las tentaciones particulares de los esposos. Yo tuve hace un
tiempo atrás, unas semanas atrás, unos días atrás, un matrimonio en mi oficina y me llamó la atención cómo la esposa decía, la esposa pensaba que él le había sido infiel, aunque él lo negaba. Y la esposa lo daba por un hecho y la esposa decía, yo no entiendo cómo él fue capaz, porque eso a mí nunca me ha pasado por la mente. Nunca me ha pasado por la mente ser infiel. Yo no me metí en eso porque el problema era tan serio que había otras cosas más importantes. Pero en el momento que ella lo dijo, yo dije, eso es un desconocimiento de la naturaleza masculina. No es que estamos apoyando ni justificando, para que nadie vaya a tomar una mala interpretación. No. Lo que estamos diciendo es que en condiciones normales el hombre es más tentado por los ojos y la calle, el mundo allá afuera está lleno de tentaciones que son sumamente fuertes, porque no es solamente la forma en que las mujeres se exponen y se exhiben, que uno tiene que estar quitando la cara aquí o allá, sino que vivimos en una época donde cuando yo era joven, yo no viví esa época. Una época donde no solamente se exponen, sino que son agresivas. Y cuando digo agresivas, no estamos hablando agresivas en términos de pleito o de discusión. No, agresivas en términos de tomar ellas la iniciativa. Así que si aquí tenemos nosotros un hombre serio, un hombre piadoso, que tiene que estar luchando con eso, y aparte de eso, luchar con mujeres que claramente se le ofrecen o le indican que están dispuestas a todo, sería de verdad irreal que él le diga a la esposa, no, eso a mí no me hace nada, no te preocupes, mi amor, que aunque a mí me dicen, yo eso no, a mí eso ni me tienta. No, o sea, claro que me tienta, y yo quiero que orar por eso y estar conscientes y aún tener amigos que me ayuden, rindiéndonos cuenta unos con otros, para evitar la caída. Un aspecto importante es que nos olvidamos de Dios con respecto a las tentaciones. Dios que nos hizo, Dios que sabe el potencial que tenemos cada uno de nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa y que Él quiere que aprendamos a vivir con ella hasta que nos dé un cuerpo nuevo. En la oración del Padre Nuestro, como le llamamos, esa oración modelo, el Señor Jesucristo decía, no me deje caer en tentación. No hay que esperar enfrentar la tentación. Bíblicamente, uno tiene que llegar preparado a cualquier lugar, espiritualmente hablando. Primero, entender su vulnerabilidad, que es por nuestra naturaleza pecaminosa. No importa la condición, los años, ya lo hemos dicho, no importa que tenga un año de tener a Cristo, 20, 30, 50, 40, no tiene nada que ver, nuestra naturaleza pecaminosa no va a cambiar. Maduramos, aprendemos, tenemos formas, hemos encontrado principios, maneras sabias de poder lidiar con las tentaciones. Pero cuando un hombre se levanta, lo primero que tiene que saber es que va a encontrar tentaciones. Igual una mujer, pero sobre todo un hombre. Que va a caminar a un campo lleno de minas explosivas. Aunque se quede en su casa. Uh-huh. Aunque se quede en su casa y no salga el día entero. Sí. No, ni prenda la televisión, ni prenda el internet. No, él tiene que saber que las tentaciones van a aparecer de miles de maneras. Uh-huh. Entonces, una de las previsiones que tenemos que tomar es siempre cuando nos levantamos, doblar nuestras rodillas y aparte de pedirle al Señor que nos ayude en todo, pedirle con toda humildad, Señor, no me deje caer en tentación. Un autor dijo lo siguiente, hablando de un titán como fue el apóstol Pablo, no como apóstol, porque para mí de veras no me asombra tanto, no me atrae tanto Pablo el apóstol, a mí Pablo el cristiano. Yo estoy pendiente a Pablo el cristiano, igual a Cristo, no Cristo como el maestro, sino Cristo como el creyente, el seguidor del Padre, como él menciona en San Juan. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. O sea, él se despojó de todo para vivir una vida sujeta al Padre como tenemos que vivir todos nosotros. Pero ese autor decía que Pablo solamente estaba preocupado por el día de hoy y por aquel día. O
O sea, él siempre, su preocupación era el día de hoy, no ayer ni mañana, y aquel día. O sea, el día que tenga que presentarse delante del Señor. Tenga que dar cuentas. Y eso ayuda bastante al hombre. Pero presentarse delante de Dios y decirle, Señor, el día de hoy, líbrame de toda tentación. Y compartir con Dios, antes de compartir con un mentor, con su esposa o con quien sea, alguna tentación identificable que él haya visto, sentido, palpado en su vida. Lo que tú hablabas de la compañera de trabajo, o sea, él tiene que ser consciente de eso. O cualquier otra que fuera, cualquier otra inclinación, atracción, invitación que él esté sintiendo. La otra es guardar los dichos de Dios en el corazón. Porque en el corazón es que salen los pensamientos, en el corazón es que sale la voluntad, las emociones y todo. El salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Para no pecar. Para no pecar contra Exacto. ti. Eso es importantísimo. Y yo quiero, quizás no sé si tú estás totalmente de acuerdo conmigo, hay demasiados creyentes cayendo en tentación conociendo las Escrituras. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Pero es un conocimiento intelectual. Es un conocimiento, es mucha información de lo que dice la Biblia. Ahora, el conocimiento personal es cuando tú tomas eso y decides hacerlo una convicción en tu vida. Eso es para mí lo que significa, lo he guardado en mi corazón. Porque cuando Daniel llegó a Babilonia y rápidamente le ofrecen eso, ya él venía con la convicción que dice el libro de Éxodo, que él iban a llegar los incrédulos a ofrecerle comida sacrificada a ídolos. O sea, ya él tenía esa convicción de que eso un día iba a pasar. De manera que tan rápidamente como eso aparece, él dice que no. ¿Y qué dice la Biblia en Daniel 1:8? Y Daniel propuso en su corazón, porque ahí es donde están las convicciones. Y más adelante, cuando a los muchachos, a Ananías, Misael y Azarías, le dijeron que se arrodillara frente a la estatua de Nabucodonosor, ellos se quedaron parados, ni lo pensaron, porque ya ellos tenían bien claro lo que dice el libro de Éxodo capítulo 20. No te inclinarás a ella ni los honrarás. Así es. Ya lo tenían. Ni siquiera, y eso es lo que quiero poner en el corazón mío y de cada uno de nuestros hombres oyentes, ni siquiera hubo el tiempo para pensar, wow, me van a tirar en el foso de los leones. Porque mire, hermano, cuando una persona tiene una convicción, cuando usted... En el horno de fuego. Cuando usted lee, no solamente los escritos de lo que menciona la Biblia, cuando usted lee esos primeros cristianos de los primeros 3 siglos de la era cristiana, que lo ponían en una hoguera y le decían, niegue su fe. Esas personas, yo creo que quizás cuando ya estaban ardiendo pudieron humanamente pensar, yo no tenía otra salida o lo que fuera, pero estaban tan convencidos. Y es bueno que por la lectura de las Escrituras uno llegue a estar convencido, hacerlo algo personal, porque demasiados hombres, incluyendo pastores, que conocen y enseñan la verdad de Dios, caen de una manera, vamos a usar ese término, tonta, en tentaciones, porque tienen mucha información de Dios y poca convicción acerca de la voluntad de Dios en su vida. Por eso alguien dijo que la Biblia no nos fue dada para que fuéramos más inteligentes, sino para que fuéramos más santos. La verdad, la Biblia te da inteligencia, la Biblia te ayuda a pensar mejor, pero fue dada para que tú la pongas en práctica, no sencillamente para que la tengas en la cabeza. Con respecto a eso de la tentación, José, hay un camino más excelente que prepararse para pelear contra la tentación. Y es prepararse para huir de ella. Es otro factor dentro de los 3 que tenemos que hacer cada día. Estar listos para huir. Qué bueno que lo traes. Sí, porque a veces dicen, no, yo voy, estoy preparado, yo la voy a enfrentar. No la enfrentes, mándate. O sea, nosotros estamos llamados, según el texto que mencionamos de 1 Corintios 10:13, nosotros estamos llamados a buscar la salida, no a quedarnos ahí peleando con ella. Marcos, ahora obligan, aquí no es tan así, pero en otros países te obligan a que cuando tú construyes un edificio, ruta de evacuación.
Sí. Ruta de evacuación. Sí. Para que tú sepas que si hay un temblor, hay una situación difícil, tú sepas dónde correr. Yo creo que eso es exactamente lo que dice 1 Corintios 13. Hay una ruta de salida, hay una ruta de evacuación cuando tú te enfrentes frente a eso y no quedarte parado a ver qué va a pasar o que tú la vas a enfrentar por ti mismo. Así mismo. Entonces, vamos a poner eso en términos prácticos como ejemplo. Puede suceder que un hombre, joven o no, en un momento determinado caiga en pecado en aquellas situaciones que hemos hablado que son más típicas de los hombres. Porque se dio una situación que él no previó. Bueno, tú eres culpable del pecado, pero se entiende que tú no lo buscaste. Pero la primera vez, la segunda vez ya tú no tienes excusa. Me explico. ¿Cuántas veces los hombres caemos porque estamos en el sitio inadecuado, con la compañía inadecuada? Y es que no prevemos, con las condiciones inadecuadas. Es decir, si tú sabes que cuando estás cansado, te es muy fácil, cuando prendes la televisión, empezar a pasar canales, y cuando encuentras una escena pecaminosa, tú sabes que cuando estás cansado y estás solo, que no está tu esposa contigo, es mucho más fácil para ti que el dedo se te congele en lugar de tú darle rápido para pasar la escena. Entonces, la medida a tomar no es orar al Señor y proponerte que tú la próxima vez no lo vas a hacer. No. Si tú me dices que esa es tu medida, yo de antemano te digo que esa medida no te va a funcionar. No va a funcionar. No te va a funcionar. No va a funcionar. La medida es no ponerte a prender la televisión solo cuando tú estás cansado. Porque entonces ahora también la televisión es pecado. No estamos diciendo eso. Cada cual tiene que conocer sus limitaciones. Si ya te pasó una vez, no lo hagas. O tú tienes la costumbre de acostarte y estás solo, tú eres soltero con tu celular. Y sabes que ya más de una vez te pones a buscar cosas en el celular y terminas cayendo en pornografía. La solución no es decir que ya tú no vas a usar más el celular cuando estés en tu habitación solo. No, la solución es que tú te vayas a acostar y dejes el celular en la sala. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que para luchar contra la tentación y no caer en pecado, lo mejor no es poner nosotros con una espada a luchar contra la tentación. Lo mejor es evitar que las condiciones en las que esa tentación viene. Hay algunas que son frontales. Que no hay forma. Que no hay forma de evitarla. Pero las que tú sabes. Claro. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. O sea, huye, sal huyendo. Es lo mismo que le digo a ciertos hombres que dicen, bueno, es que ahora yo tomo alcohol con cuidado. Y yo le digo, pero ya tú tienes una experiencia. Tú tienes una experiencia de eso. No hay ningún cuidado. Huye de eso. Así mismo Huye de eso porque tú sabes que eso tiene no solamente la consecuencia de la embriaguez, eso tiene también consecuencia de lo que tú hacías, te ponías violento, hacías aquello, lo otro. Y ese tipo de cosas es mejor que tú huyas. Y son historias repetidas, José. Cuando alguien que viene de un mundo donde se embriagaba, ahora se convierte y dice, no, yo lo voy a hacer ahora con control. Mira, es difícil, estás jugando con candela. Tú te puedes sentar a esperar que ocurra que un día se le vaya la mano. ¿Por qué? Porque ese era tu problema, ese era tu área de tentación. Entonces, no es como ese famoso joven que estaba en un sitio inadecuado y el pastor pasó por enfrente y ¿qué tú haces aquí, muchacho? No, aquí estoy yo buscando la tentación para enfrentarla y vencerla. No, jamás. Yo recuerdo también una historia así de un hombre que tiene esos problemas. El pastor fue a visitarlo a la casa y le dice, pastor, venga a ver. Usted sabe que yo tenía problemas con el alcohol, sí. Le abre la nevera y le dice, mire, pastor, cada vez que yo voy a buscar agua y yo miro el alcohol ahí, yo le digo, para que tú veas que no te voy a tomar, que yo estoy tomando agua. Es para convencerte. Y el pastor le dijo, qué bueno, y no has caído bien. ¿Te puedo ayudar? Me dice, sí, pastor, como lo tomó el alcohol, lo botó ahí en donde se bota el agua,
lo echó en la basura y le dice, ahora solamente busca agua y olvídate de los demás. O sea, uno no puede, como dice la Biblia, no podemos ser más fuertes que el pecado. No podemos ser de ninguna manera, en ningún área. Y enfrentarlo, cuando viene de forma frontal, tenemos que estar preparados. Pero de cualquiera que sea la manera, también tenemos que aprender a huir. Tenemos que evitar eso. Buscar la manera de evitar esos encuentros, esos amigos, buscar esos lugares donde se ofrecen todas esas cosas. Tenemos que evitarlo. Y eso es algo diario. Queremos dejarlo en la cabeza de todos. Es algo diario. Tú sabes que tú tienes un amigo inconverso. Y en su casa, tú lo sabes. Una de las cosas que él tiene por doquier son revistas pornográficas. Y tú dices, no, pero yo no voy a eso, yo voy a visitarlo y a conversar con él. Es como la sabiduría, la prudencia te dice, mi hijo, no te coloques en una posición de peligro. Así que qué bueno es que tenemos la palabra de Dios y tenemos todas sus promesas de que su Espíritu va a estar con nosotros, de que nos va a traer la luz de su palabra y de que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir. Sí, los hombres tenemos tentaciones particulares. Yo no he visto, sí he visto, pero quizás como soy hombre no me ha llamado la atención. Pero cuando tú ves el anuncio de una ropa interior de hombre con un hombre posando, yo no me imagino a la mayoría de las mujeres quitando la vista porque se sienten atraídas. Cuando, si es al revés, una valla grandísima con una mujer con un diminuto bikini o short, yo me imagino a la mayoría de los hombres que pasan por ahí, y déjame decir que pasamos por ahí, luchando para quitar la vista porque nuestra inclinación es hacia allá. Tenemos siempre que buscar la salida. Dios la ha provisto. Y Marcos, para finalizar también, la Biblia dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y yo no creo que estamos viviendo en una época donde el pecado abunda. Yo creo que estamos viviendo en una época donde el pecado sobreabunda. Entonces, nosotros tenemos que buscar todos los recursos de la gracia de Dios cada día, de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, de una mayor manera, porque yo entiendo que la razón por la que tantos hombres están cayendo en tentación es porque siguen el patrón de cuando el pecado no estaba al nivel que está ahora, en todas las esferas. Tenemos que fortalecer más nuestra relación con Dios, nuestra determinación de caminar con Él y salir con la fortaleza diaria que el Dios en su gracia y misericordia nos da. El Señor nos ayude a ser hombres de verdad que dan gloria a su nombre en todas las áreas de su vida. Gracias por estar con nosotros. El Señor les guarde. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.